Hola, miren qué bonito este punto que tenemos para nuestra sección de técnicas hoy. Se llama punto estrella. Si ustedes lo conocen con algún otro punto, ahí está, me pueden compartir y así aprendemos todos, porque vieron que cada país tiene sus nombres y está buenísimo. Cada uno lo llama como lo conoce o como aprendió, porque hay veces nosotros mismos nos identificamos con algún punto y le ponemos un nombre en particular. No sé si les pasa, a mí me pasa, a mí me pasa. Es lo que tenemos entre las lanas y yo, ¿bien? Inventamos algún nombre, pero miren qué belleza. Este es un clásico, obviamente es un punto, uno de los antiguos, muy, muy lindo. Y está hecho con dos métodos. Este tiene uno y este otro que ahora se los voy a explicar, pero de las dos maneras queda hermoso. Este queda como más acolchadito, porque lleva lazada. Y este no, igual es como un punto acolchadito, es un punto bastante tupido, es un punto bastante cerrado a pesar de que tiene esos huequitos, pero la verdad que queda muy lindo y bueno, hoy lo vamos a compartir. Yo lo voy a tejer con una lana un poco gruesita esta vez, porque, a ver si puedo apoyar esto, porque quiero con esta lana, quiero que lo vean bien. Acá, por ejemplo, está hecho con una lanita bastante gruesa. Y entonces lo iba a hacer con esta lana gruesita, así lo pueden ver un poquito mejor. Este está hecho con un hilo más finito, pero no el finito del todo. Miren, yo les muestro. Es un hilo precioso, divino. Es una mezcla de lana con hilo de algodón. Y queda muy bonito. El punto obviamente se ve más pequeño. Queda precioso. Es un punto que se puede adaptar a infinidad de proyectos. Y es múltiplo de 3. Así que vamos a comenzar con una base de cadenas, pero obviamente ustedes este punto lo pueden comenzar con una base de medio punto, de vareta. ¿Por qué lo pueden aplicar? Lo pueden combinar con otros puntos. Entonces, solamente porque es una muestra, yo se los voy a explicar sobre una base de cadenas. Esta lana es gruesita, no les dije el número de aguja, estoy usando una número 4,5 por el grosor de la lana. Pero como es una muestra, ustedes lo van a adaptar al material que lo vayan a tejer. Obviamente si lo tejen con hilo finito, hilo de algodón o macramé, que también lo pueden hacer y queda precioso para blusitas o saquitos en verano en hilo, queda realmente precioso este punto. Bueno, obviamente tiene que ser una aguja de las de acero o si tienen de aluminio 2,5, quizás un 3 podrían dar, ¿sí? Bueno, acá yo empecé a tejer cadenitas y como voy a hacer esta pequeña muestra, voy a tejer 15 cadenas, ¿sí? Que es un múltiplo de 3. Me quedo a tejer esas 15 y ya les explico cómo lo hacemos. Súper, súper fácil. Una vez que tenemos los puntos determinados, en este caso son 15 para hacer esta pequeña muestra. Pero bueno, ustedes van a elegir obviamente la cantidad de puntos que necesiten según la medida que estén buscando, ¿sí? Entonces, una vez que están, yo en este caso tengo 15, voy a levantar 3 puntos de cadena. 1, 2 y 3. Voy a soltar la hebra, porque ahora vamos a hacer una serie de lazaditas, pero sin tomar así con la aguja. ¿Ven? Que por lo general, cuando vamos a hacer lazadas, tomamos ahí con la aguja. Esta vez no. Esta vez es, en esta última cadenita que hemos hecho, no vamos a pinchar. Nos vamos a ir a la anterior. Paso mi aguja, engancho la hebra y la estiro. Ahora, sostengo con mi dedito ahí, me voy a la cadenita de abajo. Hago lo mismo. Entro, engancho y estiro. Ahora me voy a ir a la cadenita que sería la base de la altura de una vareta. Sería esta. Hago lo mismo. Engancho y estiro. Ahí. Y ahora, estas serían las cadenas de la base del piso que hemos hecho. Tengo que tejer en este punto y en el que viene. Paso, engancho y estiro, y ahora en el próximo. Paso, engancho y estiro. Acá tengo las 5 hebras que estiré más
esa cadenita de inicio. Voy a tomar lazada ahora sí y paso todo junto, ahí. Cierro con una cadenita y hago una cadenita extra. Este es nuestro primer punto. Estas 3 cadenas que hicimos al inicio eran la altura de una primer vareta. Entonces, fuimos trabajando de las 3 cadenitas, trabajamos en la primera, en la segunda y en la de base, ¿sí? Y ahora vamos a hacer así. Esto se los explico porque el inicio se toman de diferente forma. ¿Por qué? Porque acá tenemos cadenitas. En el próximo punto ahora les explico de dónde lo vamos a tomar. Hice esa cadenita extra. Ahora voy a ir al huequito donde yo cerré con una cadenita este punto. Entonces, entro con la aguja, engancho y estiro. Voy a hacer mi segunda estrellita. Ahora voy a entrar, si ustedes notan acá, esta hebra, que fue la última, tengo que entrar ahí en este punto. Ahí paso mi aguja, engancho una lazadita, estiro, ya tengo 2 puntos. Ahora me voy a ir a la cadenita de base, esta es la base del punto. Entonces ahí es donde voy a pinchar y estiro. Y ahora estoy de nuevo en las cadenitas de la base del tejido. En esta y en esta tengo que pinchar. Siempre vamos a ir avanzando cada 2 puntos, que son los últimos que voy a tomar. Acá tengo 3. Voy al primer punto de la base, estiro. Voy al segundo punto de la base, estiro. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 lazaditas, más la cadena que está en la aguja, sobre la aguja. Tomo con una hebra la lazada y cierro todo junto. Ajusto con una cadenita y una cadenita al aire. Ahí tengo mi segundo punto. Miren qué bonito que queda. Realmente precioso. Las mantillas con este punto también quedan preciosas. Bueno, acá estoy de nuevo. Entonces yo tengo que pinchar en el huequito donde cerré, tomando el punto a la mitad aquí, en la base donde se cierra el punto y estos 2 próximos. Esos son las 5 lazadas que yo tengo que cerrar todas juntitas. Ahí les muestro de nuevo, miren. Ya hice mi cadenita de espacio entre un punto y el otro. Entonces, voy a entrar, tomo hebra, estiro. Entro al punto, a la última lazada, esta, estiro. Voy a la base, estiro, comienzo en este punto de base 1 y acá está el segundo, 2. Ya tengo mis 5 lazadas, tomo una hebrita y paso todo junto. Ajusto con la cadena, miren qué bonito, y una cadena de separación. ¿Ven? Ahí va un poquito más rápido. Ahí en el punto, en la base, en el primero y en el segundo punto de base. Tengo los 5, los cierro todos juntos. Ajusto, cadena de separación. Este movimiento lo voy a hacer hasta llegar al final. Entonces yo voy a ir pasándome de 2 en 2 en estas cadenitas de base. ¿Ven? Recuerden que el último de base del punto, donde está el último punto tomado, ahí también tenemos que pinchar. Bueno, me voy a quedar a terminar esta hilera. Ahí tengo 2, 3, 4 y 5. Tomo hebra, cierro, ajusto, cadena de separación. Así hasta el final. Me quedo a terminar estos últimos 2 que me faltan y ya les muestro cómo continúa. Acá llegué al final y cerré con la cadenita. Ahora voy a hacer una cadenita al aire, giro y voy a regresar con puntitos bajos. Tenemos que contar los mismos que tenemos de base. Entonces aquí en este huequito donde se cerró el punto voy a hacer el primero. Ahí tejo 1. Aquí arriba en este arquito, este último punto, va el segundo. En el huequito el que sigue.
en el arquito y así tenemos que ir tejiendo. Uno queda sobre este arquito superior y el otro queda en el huequito donde se cierra el punto. Y así recuperamos los mismos puntos que tenemos de base. Este es el momento donde nosotros vamos a poder contar y que no nos falte ningún punto porque vamos a saber la cantidad obviamente. Bueno, así en el arco, en el huequito, en el arco y no nos vamos a olvidar el del borde. Ahí. Entonces regresamos con puntos bajos, cadenita, giro. Y comienza nuevamente esta secuencia. Otra vez, miren. Yo ya hice mi cadenita ahí para girar y voy a completar con 2 cadenitas más. 1, 2, 3, que serían la altura de una vareta. Entonces, en esta última no, pero en la segunda y en la tercera vamos a pinchar para retirar la hebra. Ahí estiro, en la de más abajo estiro y me voy a la base. Estiro. Tengo las 3, ahora tengo que tejer en estos 2 próximos puntos. Si ustedes recuerdan, acá hacíamos este punto, estos 2 últimos, pero sobre la cadena, porque era la base del tejido. A partir de ahora nos vamos a encontrar con una base de puntos bajos. Si en todo caso ustedes no quieren separarlo con punto bajo y quieren separarlo con una media vareta, bueno, van a ir pinchando esas medias varetas, de la misma manera. Entonces acá tengo 3 lazaditas, tengo que ir a este punto, estiro y voy al próximo, estiro. Una vez que tengo las 5 lazaditas sobre la aguja, tomo hebra y cierro todo junto. Cadenita para ajustar y una cadenita de separación. Este sería mi primer punto de esta hilera. Ahora lo voy a hacer de nuevo. Entro al huequito donde se cerró, estiro. Entro en el punto, en la última hebra, esta que cerramos, estiro. Entro en la base del punto, estiro. Y recuerdan, tenemos que tomar estos próximos 2 puntos. Ahí y ahí. Lazadita para cerrar, ajusto y cadena de separación. Miren qué belleza. Qué bonito que quedan esas líneas que se le forman. Así que bueno, me voy a quedar a terminar unas cuantas hileras más. Y luego les quiero mostrar si tomamos este punto con alguna lazada, cómo queda. Bueno, acá hice 3 hileras, miren qué bonito queda, por eso se llama punto estrella, realmente forma una estrellita, muy lindo. Tiene otro nombre, pero en este momento no lo recuerdo, pero sé que lo llaman de otra forma, miren qué bonito. Bueno, este y este están hechos de la misma forma, cambia el número de aguja y el grosor del material. Y acá quería mostrarles también este que queda como mucho más acolchadito porque lo hice con una lazada. Queda como más cerrado, más tupido. Y acá tengo una pequeña muestra. Si ustedes notan, miren la diferencia. Acá se notan mucho más estos rayitos y acá quedan como más acolchadito el punto. Hice lo mismo. Hice el punto estrella y volví con punto bajo. Y ahora solo les muestro un poquito de cómo hacerlo si lo queremos hacer con lazada. Acá tengo los 3 puntos de cadena, tomo lazada, que bien puede ser con lazada o también podrían llegar a hacerlo con varetas. Entonces hacen la vareta sin cerrarla y van juntando los 5 puntos y después cierran todo junto. Acá les muestro cómo hacerlo con lazada, que es una variante nada más, ahí y junto, tomo lazada. Entonces estoy juntando de a 2, por eso se hace más gordito. Y junto, ¿ven? Se están juntando las 2 lazaditas, la que engancho y la que traigo. Esta sería la base del punto, junto ahí, tomo lazada, me voy al primero de base y al segundo. Tengo que hacer uno acá, tomo lazada y hago el otro. Entonces, acá tengo mucha más cantidad de lazaditas, por eso queda así tan acolchadito.
lo ajusto de la misma manera y de la misma forma hago una cadenita de separación. ¿Ven? Ahí está el primer punto. Entonces, si ustedes notan, hemos hecho doble lazada, por eso queda así de acolchadito. Ahí lo hago una vez más. Tomo lazada, voy al centro del punto. Tomo lazada, voy al medio de este punto. Tomo lazada, voy a la base del punto y ahora voy a estos dos próximos que son los que nos permite ir moviéndonos. Cierro todo junto, ajusto, cadenita. ¿Ven? Entonces, ¿qué logramos? La diferencia es que este queda como más acolchadito. Como les decía, también lo pueden hacer con varetas de la misma forma. Y este sería el original que se hace simplemente sin lazadas. Vamos solo estirando el punto y juntando estos 5 puntitos. Luego regresamos con este, con varetas, si lo quieren hacer, o igual este. Siempre vamos a regresar una hilera con, puede ser punto bajo, como les decía, si lo quieren separar un poquito más, lo pueden separar con media vareta. Y luego es una cuestión de jugar, de mezclar y de crear nosotros mismos la trama que queremos con los puntos que vamos eligiendo. Bueno, espero que les haya gustado, es un punto precioso, vale la pena. Ahora, acá en la Argentina estamos en invierno, con lana queda fantástico porque se hace bien gordito, bien tupido. Pero si lo queremos tejer con algún hilo de algodón bien finito, les digo que queda precioso para saquitos, para top. Bueno, proyectos siempre hay muchísimos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro tutorial. Gracias.